cordial saludo para todos ustedes, amables televidentes, en este canal de América TV en el Santuario. Bienvenidos sean a este espacio, Conociendo a Cristo. En esta ocasión los invito para que reflexionemos en torno a las tres líneas fundamentales que se plantea la diócesis de Sonsón Río Negro. La diócesis de Sonsón Río Negro tiene un plan pastoral por 5 años. Este año llega a su culmen. La diócesis entonces se propone trabajar unas líneas específicas que obedecen al trabajo pastoral que a lo largo de este periodo de 5 años ha marcado la pauta. El plan pastoral ha sido definido como la brújula que va dirigiendo siempre nuestro trabajo en cada una de nuestras diferentes acciones. Esta guía pastoral, que tiene como lema "Todos te buscan", que estamos siempre con nuestros ojos fijos en Jesús, pues tiene dentro de sus líneas de acción, en primer lugar, durante este año, lo que es celebrar, hacer el reconocimiento de asociarse también a la propuesta del Papa, la vida consagrada. El Papa Francisco, para este año, nos ha propuesto que celebremos el año de la vida consagrada con motivo de los 50 años del Concilio Vaticano II, en el que se elaboró un decreto dedicado precisamente a este gran don, a este gran regalo que tiene la Iglesia, que tiene Dios para la Iglesia. La vida consagrada, entonces, vamos a mirar cuáles son las propuestas del Papa. Esa es una primera línea que nos va a llamar nuestra atención. En segundo lugar, tenemos la misión continental. El mismo Papa Francisco nos hace alusión en la Evangelium Gaudium, en la exhortación apostólica, cómo tenemos que prepararnos a vivir en estado permanente de misión. Y la tercera propuesta del plan diocesano es disponer nuestra vida, nuestras mentes, nuestros corazones en este plano colombiano que afecta también a nuestra realidad, con los diálogos de paz. ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuál es entonces la propuesta a la que la Iglesia nos llama? Quiero entonces que empecemos hablando de la primera prioridad, y es la vida consagrada. El Papa Francisco elabora un documento sobre la vida consagrada, una carta apostólica, en la cual invita, saluda a todos los fieles, a todos los religiosos, a que nos dispongamos a celebrar. Esta carta la editó el 21 de noviembre del 2014, día de la presentación de la Santísima Virgen María. Hemos de tener presente entonces que la vida consagrada apunta y tiene su fiesta, su celebración especial, el 2 de febrero, día de la presentación de Jesús en el templo, para hacernos ver este verdadero modelo, el modelo de la consagración. Dice el Papa Francisco en esta hermosa carta que hay una serie de objetivos, pero él dice: yo quiero convocar un año de la vida consagrada que inicia precisamente el 30 de noviembre del año anterior, del 2014, y va hasta el 2 de febrero del año 2016, un año para darle gracias a Dios. Tiene unos objetivos concretos. El Papa recuerda, en primer lugar, que el primer objetivo es mirar el pasado con gratitud. Miren qué interesante esta propuesta. Es leerlos con los ojos de la fe, los signos de los tiempos. Es descubrir cómo a lo largo de los años, a lo largo de nuestra historia, el Señor ha ido suscitando el carisma de la vida religiosa, de la vida consagrada, en tantos hombres y mujeres que han decidido consagrarse en los consejos evangélicos de la pobreza, castidad y la obediencia para el servicio de Dios. Entonces, leer el pasado con gratitud, mirar el pasado con gratitud para poder reconocer cuál es la historia carismática que se ha ido teniendo. Dice el Papa que allí es fundamental, es una manera de tomar conciencia cómo se ha vivido el carisma a lo largo de estos años, el carisma propio
de cada congregación, de cada instituto religioso, y sobre todo, dice él, es necesario recorrer la propia historia, porque es alabar a Dios y darle gracias por todos los dones. El segundo objetivo que propone el Papa con motivo de esta celebración del año de la vida consagrada es vivir el presente con pasión, es redescubrir aquellos elementos fundamentales del carisma que se tiene, es vivir nuestra vocación con dedicación, con amor, con la verdadera capacidad de reconocer que estamos en las manos de Dios, pero dejarnos apasionar por Cristo a quien seguimos. Entonces la memoria agradecida del pasado, dice el Papa Francisco, nos impulsa escuchando atentamente lo que nos dice el Espíritu Santo a la iglesia de hoy. Y allí pues estamos invitados a que aprendamos cómo vivimos nosotros ese signo que nos debe caracterizar, que es el amor. El Papa hace una pregunta y dice que en Jesús tenemos que preguntarnos si verdaderamente Él es para nosotros, para los consagrados, el primer amor, el único amor, y cómo nosotros hemos ido respondiéndole a ese amor con que Él nos ama. El Papa recuerda en este segundo objetivo cómo los fundadores se han puesto al servicio de la humanidad en donde el Espíritu los ha motivado, los ha enviado. Y por eso encontramos una serie de carismos: intercesión, la predicación del Evangelio, la catequesis, la educación, el servicio a los pobres, a los enfermos, a los presos. Y es allí como van surgiendo los diferentes carismas en la vida de la iglesia. Entonces, la caridad, el amor, como dice Pablo, el amor de Cristo que nos surge, nos lleva y va llevando a las personas en todos los tiempos a que vayan buscando dónde sopla el Espíritu de Dios para poder atender y cumplir de una manera especial este sueño del mismo Dios. El Papa Juan Pablo II decía que la misma generosidad que impulsó a los fundadores debe movernos a nosotros también, como hijos espirituales, a seguir enfocando nuestra vida hacia esa construcción del reino de Dios. Estamos entonces llamados a ofrecer siempre un modelo concreto de comunidad a través del reconocimiento de la dignidad de cada persona y sobre todo a vivir verdaderas relaciones fraternas. Y hay un tercer objetivo, que es abrazar el futuro con esperanza, porque sabemos, se nos ha dicho que la vida religiosa, la vida consagrada, se encuentra en momentos de crisis donde hay una disminución de las vocaciones. Muchos jóvenes, muchas jóvenes, pues ya no consideran atractivo, o quizás no se les ha presentado esta opción de vida, de consagrarse concretamente en el servicio del reino de Dios. Entonces, por eso el Papa nos dice que a pesar de todas las encuestas, de todo lo que se nos presenta, no podemos ceder a la tentación de los números, de la eficiencia, y menos aún a confiar en las propias fuerzas. Hay que recordar que el llamado es de Dios. El Papa Pío XII decía que las vocaciones no faltan, las vocaciones se van apagando, se van muriendo o las dejamos morir, porque muchas veces nos hacemos sordos y no nos dejamos cautivar por el mensaje de la palabra de Dios. Esa carta entonces en la que el Papa invita a celebrar el año de la vida consagrada, además de estos tres objetivos, él dice cuáles son las expectativas, qué es lo que yo espero, qué es lo que espera el Papa Francisco que nosotros realicemos como comunidad durante este año. En primer lugar, dice él, yo espero que sea siempre verdad que donde hay religiosos hay alegría. El Papa en varias ocasiones ha recordado que no podemos anunciar el Evangelio con cara de funeral. Ha recordado también como aquellas palabras de Santa Teresa de Jesús, un santo triste no es más que un triste santo, y por eso él habla tanto de la alegría del Evangelio, porque es que el Evangelio tiene que cautivarnos, el Evangelio nos trae precisamente una respuesta siempre a todos nuestros males. Y él dice que no se vean caras tristes, personas descontentas, sino sobre todo un seguimiento, porque un seguimiento triste es un triste seguimiento, acopla las palabras de Santa Teresa para traernos este mensaje. Y esto es importante. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. La alegría que no es simplemente una carcajada, una risotada. La alegría es esa satisfacción que se encuentra precisamente, la felicidad que se encuentra de seguir a Jesucristo.
Entonces, tenemos una segunda expectativa, es despertar en el mundo eso que caracteriza la vida consagrada, que es la profecía. Y también una tercera expectativa, estamos llamados a ser expertos en comunión. El Papa Francisco entonces, en esta carta para convocarnos a la celebración del año de la vida consagrada, nos recordaba que tiene unas expectativas. La primera, como dijimos, vivir siempre la alegría de ser llamados. El Concilio Vaticano II nos recordaba que la mayor campaña vocacional siempre es la alegría del Evangelio. La segunda expectativa que se propone el Papa es despertar al mundo precisamente reconociendo que lo que caracteriza la vida consagrada es la profecía, y la profecía es vivir plenamente con alegría aquel carisma, una respuesta a Cristo que se le da desde el estilo de vida que se escoge. Entonces es necesario recordar, dice el Papa, que hay que renovar constantemente el llamado que el Dios nos hace y la respuesta que nosotros mismos le damos a Él. Y una tercera expectativa, pues, es ser llamados a ser expertos en comunión, a hacer realidad en nuestras comunidades el sueño de Jesús. Es decir, es necesario todos los días recomenzar desde Cristo para poder aprender que la comunión, el encuentro entre los miembros del instituto, de la comunidad religiosa y entre las comunidades, tiene que ser una realidad. Y una cuarta expectativa, decía el Papa, pues es salir de nosotros mismos para llegar a las periferias existenciales de tal manera que podamos hacer vivo, presente el Evangelio en todos los lugares del mundo. La otra expectativa que presenta el Papa, pues es preguntarnos sobre lo que Dios y la humanidad nos piden hoy. Entonces, cada comunidad religiosa, cada instituto de vida consagrada, tiene que preguntarse qué es lo que la humanidad hoy espera y qué es lo que el Espíritu Santo va a ir suscitando precisamente. Bueno, y en tercer lugar, ya lo que el Papa nos propone es que este año, pues, tengamos presente que además de las personas consagradas, todos somos consagrados por el sacramento del bautismo. Entonces estamos llamados a renovar nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestra consagración al Señor. Por eso es un año que el Señor nos regala y sobre todo que el Señor nos motiva para que demos una mejor respuesta a Dios en todo momento. Como decíamos al inicio, entonces esta es una de las líneas de acción que nos propone el Plan Diocesano de Pastoral, la vida consagrada. Una segunda línea de acción tiene que ver con la misión permanente. En el año 2005 se celebró en Aparecida, Brasil, el encuentro de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y es allí donde surge el documento de Aparecida. Las conclusiones de este encuentro se publican como un texto, como un libro, pero este encuentro llevó entonces a reconocer el discipulado. El Papa Benedicto estuvo en Brasil, en Aparecida, para mostrarnos precisamente la realidad. El lema era que nuestros pueblos tengan vida en Jesucristo, discípulos y misioneros, para que nuestros pueblos tengan vida en Él. De allí se llegó a la conclusión, al compromiso, de estar en un estado constante, estado permanente de misión. El Papa Francisco, que allí estaba como arzobispo de Buenos Aires, nos recuerda en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, que nosotros tenemos que dar el paso a convertirnos en una misión constante. Que no digamos yo tengo una misión, sino sobre todo yo soy una misión. Pues bien, el Concilio Vaticano II, en uno de sus decretos, la misión ad gentes, nos habla precisamente de la misión que hace referencia. Este decreto se nos invita a conocer y a asumir en nuestra vida
la misión que el Señor nos ha encomendado. Porque misión ardiente significa que somos enviados por Dios a todas las gentes. Y la iglesia se nos presenta como un sacramento, sacramento de salvación. De tal manera entonces que la misión consiste, en primer lugar, en reconocer que la iglesia recibió de Cristo una tarea. Misión significa envío, que la iglesia ha sido enviada a anunciar la buena nueva, a hacer presente el reino de Dios, a construir ese reino de Dios, a llevar la semilla del evangelio y a hacerla fructificar. Acabamos de mencionar que en este año reflexionaremos sobre la vida consagrada. Entonces, en la vida consagrada reconocemos uno de los frutos de santidad que la iglesia misma nos propone para que hagan presente y creíble el reino de Dios entre la humanidad. La misión entonces tiene sus bases, primero que todo en el designio de Dios Padre, porque la iglesia es naturaleza, porque Dios mismo nos ha llamado a participar de su vida y nos ha enviado. La iglesia es misionera porque Cristo es misionero, porque Cristo tiene una misión específica, porque Dios decidió enviar a Jesucristo, a su Hijo amado. Tanto amó Dios al mundo, dirá San Juan en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida en abundancia, Juan 10:10. Entonces la misión de Jesús es precisamente la redención de la humanidad. Y continúa la misión del Espíritu Santo. San Juan dirá que Jesús desde la cruz nos entregó el don de su Espíritu. El Espíritu y Jesús tienen una misión constante, por eso por obra del Espíritu Santo Jesús encarna en el vientre de María Santísima y continúa la obra de la santificación. La misión del Espíritu Santo se ve de una manera más plena en Pentecostés, cuando desciende sobre los discípulos, los impulsa, los motiva y los envía. Vayan, Jesús les había dicho, no se alejen de Jerusalén hasta que no hayan recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será el encargado de enseñarles y llevarlos a la verdad plena. Ahora, la iglesia que es enviada por Cristo, pues va a descubrir, va a reconocer esa tarea fundamental, va a darse cuenta que los apóstoles son llamados por Jesús para enviarlos. San Marcos en el capítulo 3, versículo 13 nos recordará que Jesús llamó a los que Él quiso para estar con Él y para enviarlos con poder. Los envía, hacen su anuncio, los envía de dos en dos y termina así el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo 20, con la misión: id al mundo entero y anuncien el Evangelio a todas las personas, a todas las gentes, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no tengan miedo, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De allí surge entonces la actividad misionera de la iglesia. La actividad misionera no es un invento. La actividad misionera consiste en hacer presente, en hacer creíble el reino de Dios, en ser siempre un signo de Cristo vivo. Por eso la misión de la iglesia es única, y aunque tiene muchas modalidades, muchas maneras de presentarse, pues la iglesia será siempre, la misión de la iglesia será siempre la misma: el anuncio del Evangelio, hacer real ese anuncio del Evangelio en nuestros hermanos a través de sus diferentes necesidades, compartiendo los gozos, las esperanzas, las ilusiones, acompañando todo este proceso de dignificar cada vez más a la persona humana. Y también pues se van a presentar una serie de causas y necesidades de esa acción misionera, en la que se nos va a hacer notar que es el Señor el que acompaña siempre a la iglesia con su caminar. El Espíritu Santo les enseñará lo que yo les he dicho, dice el mismo Jesús a los apóstoles. La acción misionera en la vida y en la historia humana pues es manifestar a Cristo. La iglesia va revelando a los hombres el amor de Dios manifestado en su Hijo amado Jesucristo. De tal manera que es así como se va adentrando esta misión. La misión entonces, cuando el Papa Francisco dice que yo soy misión,
cuando los obispos nos recuerdan que estamos en una misión permanente, la misión intercontinental, se nos está invitando a que como bautizados reconozcamos que la primera forma de ser misioneros es vivir nuestro compromiso como bautizados, el testimonio. Una segunda forma pues es reconocer la necesidad de la práctica de la caridad. A ejemplo de Cristo, los cristianos tienen que estar animados por la caridad. San Pablo va a decir, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. En segundo lugar, este testimonio, esta obra misionera, tiene que ver con la predicación del Evangelio y la celebración de los sacramentos. Todo esto apuntando a formar la comunidad cristiana. Y se forma la comunidad cristiana a través de la misma iglesia particular, recordando también que cada iglesia particular, en nuestro caso son Río Negro, cada diócesis está constituida por unas pequeñas iglesias, las parroquias, y cada parroquia está constituida por las familias, por eso la familia es la iglesia doméstica. Y como iglesia doméstica tenemos una tarea, tenemos una misión, es la propuesta del Papa a lo largo de este año. Desde el año pasado venimos insistiendo en el sínodo extraordinario y este año el sínodo ordinario sobre el tema de la familia, porque tenemos que reconocer que la familia tendrá que ser siempre esa niña de los ojos de la Iglesia y de Dios. Y termina pues en ese Concilio Vaticano mencionándonos la importancia de los misioneros, reconociendo, y aquí vamos unidos a la primera línea de acción de la vida consagrada, reconociendo que la vocación misionera es una verdadera vocación, que aunque todo cristiano tiene la obligación de propagar la fe, sin embargo Cristo llama a hombres y mujeres y a aquellos institutos de manera especial con una vocación específica, la vocación misionera. Ahora, los misioneros tienen una espiritualidad específica y el misionero tiene que tener esa audacia para anunciar la cruz, dice el concilio, mostrando cómo el amor de Dios nos apremia, nos urge. Y esa espiritualidad nos va a llevar entonces a volver a las fuentes, las propuestas del Papa Francisco. Volver a la fuente es volver a mirar a Cristo, el misionero del Padre. Volver a la fuente es mirar cuáles son las constituciones de los fundadores y mirar las necesidades que se tienen en el presente. Y todo esto pues nos va a llevar simplemente a decir, en conclusión va a decir el Concilio Vaticano II, que todos somos misioneros y que por lo tanto pues estamos llamados a reconocer nuestra misión constantemente en la Iglesia, al servicio del Evangelio, para sembrar, siendo luz y sal del mundo, para llenar de esperanza a todas las naciones. Ser misionero es entonces ser otro Cristo. Continuando entonces con nuestra reflexión, hemos dicho que tenemos 3 líneas de trabajo a nivel diocesano durante este año. El primero, atendiendo a la invitación del Papa Francisco, el año de la vida consagrada. La segunda invitación es a vivir en el estado constante, estado permanente de misión, atendiendo el documento de Aparecida y la invitación del Papa Francisco, que es yo soy misión. Y en tercer lugar dijimos que la línea de acción tiene que ver ya con el compromiso sociopolítico del cristiano, es la tarea de la paz. La paz frente a un eventual proceso que se está llevando de diálogos, pues tiene que llevarnos también a nosotros a tomar conciencia de que la paz es un don y es una tarea. El Papa Pablo VI, por allá en el año 68, comenzó precisamente a que cada año se celebrara una jornada mundial por la paz, jornada mundial de oración. Con este fin, el 1 de enero, fiesta de Santa María Madre de Dios, la Reina de la Paz como es invocada, pues pedimos a Jesucristo, el Príncipe de la Paz, este don maravilloso. El Concilio Vaticano II, del cual hemos hecho mención, también en una de sus constituciones, Gozo y Esperanza, o la Gaudium et Spes,
nos hace referencia a lo que significa la paz. Dice cómo la humanidad no puede llevar a cabo ninguna construcción de un mundo más humano si no se orienta hacia una verdadera paz. Pero aclara el concilio que la paz no es mera ausencia de guerra. Esto es una ilusión. Nosotros no podemos pensar que hay paz cuando no haya un conflicto, cuando no haya guerra. La paz tiene que partir de una verdadera reconciliación. La paz, dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, y lo retoma Santiago, es fruto de la justicia. Por eso no basta simplemente con que se silencien las armas, no basta simplemente con pensar que la paz se firma en una mesa. No, la paz tiene que hacerse realidad en lo más profundo de nuestro corazón. El concilio recuerda que como la paz no es simple ausencia de guerra, tampoco es un solo equilibrio de las fuerzas en contraste, dice el concilio, la paz es fruto de un orden, del orden divino realizado por Dios en la humanidad, y por esa razón es que va a enfatizar que la paz es fruto de la justicia. Si hay justicia social, si hay una justicia que se hace realidad en las instituciones, que dignifique cada vez más a la persona humana, podemos pensar entonces en una paz. La paz es una utopía, es algo que se puede realizar, pero tenemos que ser conscientes que en la paz todos somos responsables, todos somos protagonistas, y esa ha sido la invitación desde la Conferencia Episcopal Colombiana para este año. Es una iniciativa gubernamental, es una iniciativa que camina a la par con el sentir nacional, de decir yo soy capaz de construir la paz, yo soy capaz de perdonarme, yo soy capaz de ayudar, yo soy capaz de ser solidario. Hacia eso es que apunta precisamente en este contexto nacional la invitación de la Iglesia. Recuerda también el Concilio Vaticano II que la paz nace del respeto, la paz nace del amor. Y qué importante es esto. Si nosotros quisiéramos resumir los mandamientos, tendríamos que decir que se pueden resumir en amor y en el respeto. Por eso toda la estructura que se nos presenta del decálogo es una invitación a respetarnos, sobre todo. La paz nace del respeto, nace del amor al prójimo, es sentirnos hermanos, no sentirnos desconocidos, es sentirnos miembros de la misma familia, es sentirnos personas que compartimos una misma tarea, una misma misión, que somos consagrados a un mismo Dios. La paz, entonces, va a decir, tiene que ser imagen y efecto de la paz de Cristo. Jesús lo va a decir a los apóstoles, allá en el capítulo 14 de San Juan, la paz les dejo, mi paz les doy. Y si nos damos cuenta, son las palabras que nosotros cristianos repetimos antes en la celebración eucarística, antes de la comunión. La paz les dejo, mi paz les doy. Es la paz de Cristo la que nos tiene que urgir a reconciliarnos unos con otros, como dirá el apóstol Pablo. Entonces el mismo Jesús desde la cruz, pues nos da ese don del Espíritu. Por eso toda la humanidad entera tiene que convertirse en artífices, en constructores, en sembradores de paz. La paz entonces es una obligación, es un deseo que tiene el hombre, pero la paz tiene una consecuencia. Tiene que haber una obligación de evitar la guerra. Allí es donde muchas veces nosotros relacionamos la paz con la guerra, pero la paz es mucho más que eso. Tanto así que la palabra de Dios va a definir la paz como Cristo mismo. Efesios 2:14 va a decir, es que Cristo es nuestra paz, Él nos ha reconciliado, Él ha unido aquello que estaba dividido, Él destruyó el muro que nos separaba para que nosotros construyésemos un solo pueblo. Por eso dice el Concilio Vaticano II que los tratados internacionales tienden a hacer menos inhumanas las acciones militares de los unos y de los otros, de derecha o de izquierda. Y mientras exista la guerra, mientras no haya una autoridad internacional competente, no podrá negarse el derecho a la legítima defensa. O sea, la paz implica mucho. La paz implica sobre todo
comenzar de la persona humana, la dignidad de la persona humana. Tenemos que defender los derechos y cada uno tiene su principal obligación es defender su dignidad humana. Y ahí es donde se empieza a hablar de la guerra, de los requisitos que se presentan para poder realizar en caso de una amenaza, una guerra, siempre y cuando se defiendan los derechos de la persona humana. Por eso la guerra debe tener una prohibición absoluta. Es decir, es necesario dedicarse a preparar el tiempo en que la autoridad pueda garantizar a todos los pueblos la seguridad, la tutela de sus derechos y por lo tanto una paz, la paz tan anhelada. Por lo tanto tenemos que dedicarnos y empeñarnos siempre en la seguridad. Y hay que alentar a todos, los niños, hombres, mujeres, a todos los hombres, como dice la palabra de Dios, de buena voluntad, a construir la paz. Por eso la paz exige una reconciliación, y reconciliar es volver a ponernos de acuerdo, es sanar nuestras heridas. Eso exige que haya una restitución, que haya una reparación, es lo que está haciendo a nivel nacional. Reparación de las víctimas, restitución del daño que se puede causar en cierta medida porque nunca será completo, pero entonces exige de nosotros un verdadero compromiso para poder entonces dedicarnos. Hay que orar, recordemos que la paz es don y tarea, como don de Dios se pide a Dios en oración, pero como tarea se construye, se edifica y cada uno de nosotros tiene que empeñarse en esta realidad. Por eso la paz exige la renuncia a esa supremacía del egoísmo, donde nosotros podamos hablar, sentirnos parte los unos de los otros, apoyar las iniciativas dirigidas a guardarnos, a promover la paz, el desarrollo, el progreso justo. De allí la necesidad urgente de una renovación, la renovación interior. Estamos de acuerdo, la paz es una necesidad, la paz exige conversión de nuestro corazón, conversión de nuestra mente, porque tenemos que desarmar nuestra mente, convertir nuestros corazones, desarmar nuestros corazones, desarmar nuestros brazos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, para poder entonces empezar a ser verdaderos promotores de justicia, de derecho y de paz. Y estamos llamados entonces a construir, a superar la discordia, recordar, dice el Concilio Vaticano, que las discordias provienen de las desigualdades económicas, del espíritu de dominio, del desprecio por las personas, del egoísmo, del orgullo. Entonces hay que superar estos males, sobre todo pues buscando estimularnos para que cada día promovamos la paz, promovamos la seguridad, cooperemos los unos con los otros. Es necesario también, podríamos decir, reconocer que la paz es siempre un empeño de todo legítimo gobierno, un gobierno legalmente constituido. Qué bueno entonces que nosotros tengamos siempre presentes estos tres elementos. Durante todo este año, a nivel iglesia colombiana, a nivel iglesia diocesana y a nivel mundial, estamos llamados, primero, a que trabajemos cada día por orar, por descubrir nuestra propia vocación y a orar de manera especial por las vocaciones. En segundo lugar, que nos preocupemos constantemente por vivir en ese estado de misión, vuelvo a repetir, con el Papa Francisco a decir, yo soy una misión viva. Y en tercer lugar, que nuestra misión, que la paz hace parte de nuestra misión. Y habrá paz, como dijimos, donde hay justicia, porque la paz es fruto de la justicia. Termino con las palabras de San Pablo, Cristo es nuestra paz, Cristo ha derribado el muro que nos separaba. Y con el mismo Pablo dirá en la primera carta a los Corintios, en nombre de Jesucristo, reconciliémonos los unos con los otros.